Buenas noches. Nuevamente les damos la bienvenida y les agradecemos que nos acompañen. Este es el tercer video que hacemos sobre el tercer capítulo del libro ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus? Escrito por John Lennox. La semana pasada nos habíamos quedado en el capítulo 2 donde se hablaba de las cosmovisiones y ahora solo vamos a dar esta continuidad. Para los que no nos habían conocido o no habían visto los videos anteriores, nos presentamos. Mi nombre es Yania, él es mi esposo Samuel. Ambos somos de la iglesia Peniel y nos encontramos este libro y ya hemos estado haciendo los análisis capítulo por capítulo y pues esperemos que les guste, ¿no? La idea es hacer la recomendación de este libro que está en plataforma de forma gratuita y pues esperemos que les guste. El capítulo de hoy se llama El ateísmo ayuda y esperemos que resuelva muchas dudas que tienen algunas personas respecto a los videos anteriores y respecto también al ateísmo y a estas cosmovisiones, ¿sí? Sí. En la versión anterior habíamos hablado y termina la conclusión hablando de tres cosmovisiones, que es la teísta, la ateísta y la panteísta. Habíamos explicado que la ateísta pues es esa cosmovisión que sí le da su lugar a un Dios creador. En el caso de la ateísta es todo lo contrario, no existe un Dios. Y la panteísta, la que da ese significado a Dios como si fuera cualquier objeto que tenemos a nuestro alrededor. Hay una cuarta cosmovisión que sería la de los agnósticos, pero no se toma en cuenta porque tarde o temprano termina cayendo en cualquiera de las otras tres. Sí, al final, lo mismo. Así que este capítulo empieza hablando de esa cosmovisión. La forma en la que cualquier persona actúe cuando hay una situación grave o tensa, como en este caso sería el coronavirus, depende de la cosmovisión que tenga, es la forma en que va a actuar con sus semejantes. Y empieza diciendo este nuevo capítulo, ¿no? Tiene un impacto significativo en la forma de reaccionar ante los desastres y analiza cómo la cosmovisión teísta tiene sus, pues ahora sí que la parte positiva, al contrario de la cosmovisión ateísta, que pues es totalmente contraria y trae un poco más de consecuencias, ¿no? Hacia la persona o sea, hacia la persona creyente. No vamos ahora sí que defender a las personas teístas, porque hay algunas que sí malinterpretan o comparten un mensaje sobre Dios que muchas veces es equivocado o es innecesario como lo maneja el autor. Hay una parte que dice que algunos teístas piensan que los desastres naturales como terremotos o pandemias son como un castigo de Dios hacia la humanidad y obviamente nosotros no estamos de acuerdo con eso. Dice el autor que es una creencia muy cruda y que muchas veces es innecesaria, ¿no? Porque provoca un daño a la persona. Así que en el lado del panteísmo piensan que ese sufrimiento que tenemos nosotros en la tierra es como un castigo por pecados anteriores, de vidas anteriores, y que es parte del karma, ¿no? Como para limpiar el karma de la persona, que es algo que un teísta pues tampoco cree. De hecho, en la Biblia tenemos varios ejemplos que nos hablan de esta idea. Mucha gente confunde y utiliza al Dios del Antiguo Testamento en la actualidad, diciendo que es un Dios que castiga, un Dios que provoca desastres, etc. Y pues más adelante nos damos cuenta en el Nuevo Testamento que eso es diferente, ¿no? La forma en la que lo interpretaron. Me gusta porque usa de ejemplo a Job. Pensemos que Job vivió dos desastres en su vida, uno creado por el mal moral y uno creado por el mal natural. El mal natural, que fue un desastre natural, uno fue viento y el otro me parece que fue... No, que lo atacaron. En uno fue que lo atacaron, fue como que estuvieron involucrados en un conflicto, pero el otro es el viento que cuando cae el techo sobre los hijos. Sobre los hijos, mata a todos los hijos ahí en esa ocasión. Y en el caso de los dos que manejamos el mal moral y el mal natural, pues es el ejemplo. Y me gusta porque al final del libro Dios mismo le dice a los amigos de Job que se equivocan al pensar que Job es responsable de su propio sufrimiento, cosa que pues ahí mismo indica que no es cierto. Más adelante en el Nuevo Testamento se cita al mismo Jesús
dice, Jesús negó de forma explícita que el sufrimiento estuviera relacionado necesariamente con el pecado cometido. De hecho, me acuerdo que usa de ejemplo a este hombre ciego, que le preguntan, él es ciego, pues cuál fue el pecado que cometieron los padres, y en realidad no tiene absolutamente nada que ver, ya después lo explican. Así que hay que quitarnos esa idea de la mente. Dios no nos está castigando, o sea, estas son consecuencias de otras decisiones, y a pesar de que Dios va a usar esta situación para un propósito más grande, no quiere decir que estemos la humanidad sufriendo un castigo por un pecado que cometimos anteriormente. Eso no es parte de nuestra cosmovisión. Hay una parte en la que cita también a Pablo, porque él sí tenía ahora sí que el derecho a juzgar, porque Dios mismo le decía qué decir. En esta parte dice, ten cuidado con las personas que interpretan el dolor causado por un mal natural como un castigo divino. También ten cuidado con los que afirman que Dios no tiene nada que decir a través de esta pandemia. Entonces hay que cuidarnos, ¿no?, de las personas que vayan a querer quitarnos esa esperanza de que todo esto va a pasar, que sigan pensando que es un castigo que ni al caso, Dios no lo está mandando, como si estuviéramos otra vez en Egipto. Y hay que tener mucho cuidado también esa parte, ¿no? No podemos nosotros, ni tenemos el derecho a juzgar a alguien de que esté viviendo una situación de, por ejemplo, coronavirus, que estén en un hospital o algo así, por un pecado que hayan cometido. No sé, puedo pensar en muchos ejemplos, ¿no? La gente que de partida ataca a una persona que comete un pecado, pensemos que fue el mismo Jesús el que dijo, pues órale, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y debemos recordar esa lección. Nosotros no tenemos derecho a juzgar a nadie, Dios va a encargarse de esas personas. Nuestro objetivo, nuestra meta es acercar a esas personas a Dios, y Él va a hacer su parte. ¿Sí? Creo que hasta ahí termina esta parte. No es lo que enseña la Biblia, ¿no? Lo que está diciendo el que que alguien sufre es inmediatamente solamente por pecado, pues no. No. Y bueno, esta parte de la cosmovisión que acaba de explicar aquí mi esposa tiene que ver con la cosmovisión teísta, ¿no? Pero luego viene la pregunta, alusiva a la pregunta inicial del capítulo, de ¿y el ateísmo realmente ayuda? ¿Por qué el ateísmo no puede ayudar a esta idea? Y bueno, y es que una idea que luego se van precisamente es que se juzga, ¿no? Que, si pasa eso es porque merecían, pero eso no es nada justo, ¿por qué? Y entonces se van a un extremo donde dicen la única respuesta, la única solución, entonces es decir, que no existe Dios. ¿Sí? Es la única respuesta, digamos, a solucionar la catástrofe, a solucionar todas estas cosas que están pasando, es abandonar a Dios, abandonar esta idea, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa cuando llegas a eso? Menciona aquí a David Hume, un filósofo escocés de los tiempos de la Ilustración, que hace referencia a Epicuro, que fue otro filósofo que vivió más o menos 3 siglos antes de Cristo, y dice que aquellas viejas preguntas aún hoy están vigentes. Está bien chistoso. Miren esto, dice: ¿quiere Dios prevenir el mal, pero no puede? Entonces no tiene poder. Puede, pero no quiere, entonces es malvado. O puede y quiere, entonces ¿de dónde sale lo mal? ¿De dónde sale el mal? Pero fíjense hacia dónde apuntan estas preguntas, hacia dónde conduce este camino ateo. Y la respuesta la tiene Richard Dawkins. Richard Dawkins es uno de los principales representantes del ateísmo, y él lo describe en un texto que está un poco largo, no se lo voy a ver todo, pero resumido, él dice que el mundo es cruel porque así debe de ser. Punto. Que todo está escrito en los átomos, todo está escrito en el ADN, y nosotros solamente podemos bailar al ritmo de su música. Fíjate qué interesante y cómo le quita toda la responsabilidad entonces a las personas, ¿no? Esto anula, ojo, si tú te vas a este punto, anulas todas las categorías totalmente de lo que está bien y lo que está mal. De pronto quitas la base y ya no tienes ningún derecho ni ningún poder de decir entonces qué está bien o qué está mal. Y aquí viene el problema moral, bien interesante. Porque entonces, si Dios no existe, pues ¿de dónde sacas los conceptos de bien y mal? ¿Cómo entonces puedes siquiera hablar de que el coronavirus es malo? No tendría ningún sentido realmente hablarlo así. Otro filósofo que menciona, Dostoyevsky,
menciona esta frase muy famosa que dice, si Dios no existe, todo está permitido. No vamos a malinterpretar. No se trata de irse al extremo de decir que, entonces si Dios no existe, puedo hacer lo que se me pega la gana y convertirme como un ser amoral. No, porque como la purga. no se trata de algo así, exacto, ¿no? Incluso todos sabemos que hay personas ateas que son más morales que personas teístas, ¿no? Cristianas o de cualquier religión que sí creen. De todos modos, realmente no es algo tan determinista. Uh-huh. No se refiere a eso, pero sí se refiere a que quitas la base. De pronto, no tienes una base moral. No tienes una medida para poder decir esto es bueno, esto es malo, ya nada. Y esto no, sencillamente menciona el autor aquí, pues yo no puedo vivir así. ¿Por qué? Porque Richard Dawkins precisamente menciona eventos, por ejemplo, como lo del 11 de septiembre y como otras atrocidades que han pasado terroristas, de todo modo las describe como malas. ¿Con qué autoridad hace eso? Y es más, tanto así que podrías decir que entonces todas aquellas personas que hacen algo malo es porque estaba escrito en su subconsciente. No en su subconsciente, perdón, estaba escrito en su ADN. Como el destino, como... Ya estaba acomodado los átomos para que reaccionaran de esa forma y pensaran de esa forma, y entonces no podrías absolutamente juzgar nada. Entonces, ¿cómo se atrevería un ateo a decir yo no creo en tu Dios si yo no puedo creer en un Dios que sea tan malo? Bueno, ¿y quién te metió esa idea de que es malo? Entonces, desde ahí está el problema, ¿no? Concepciones sociales, ¿no? Está bien loco. Y bueno, ya nomás lo último habla de ahora Richard Taylor, otro filósofo, que básicamente dice que si tú quitas a Dios, pues entonces otra vez la idea del bien y el mal desaparecen y eliminas las condiciones que te dan para que esto entonces tenga sentido. Y hace alusión a otro que está bien cura, que es Nietzsche. Nietzsche sabemos que odiaba el cristianismo y irónicamente tú lees sus escritos y parece que odiaba a Dios, lo cual es irónico, ¿no? Pero ¿qué dice él? Él estaba en contra totalmente de la moralidad cristiana y dice que no debería quitarse. Perdón, él pensaba que esta mentalidad cristiana, esta moralidad lo hacía como ser esclavos. Y él decía que tú deberías eliminar a Dios para poder eliminar la compasión, para poder eliminar la misericordia, y entonces dejar que simplemente sufran los que tengan que sufrir, se mueran los que tengan que morir y pase lo que tenga que pasar. Para evolucionar. Está muy para interesante. Evolucionar, de hecho, ¿no? Está muy interesante como piensa Nietzsche en esta parte, porque dice que predice que la muerte de Dios llevaría al imperativo darwiniano a expresar la voluntad del poder. O sea, el más fuerte sobrevive, ¿no? Nietzsche es muy controversial porque tiene un libro que se llama El Anticristo y mucha gente es como de, ay no, ¿qué es eso? Cuando en realidad es un libro muy filosófico. Si alguna vez tienen la oportunidad de leerlo, se nota que este hombre está enojado con Dios, enojado con la idea de que existe una moralidad cristiana. De hecho, ataca fuertemente la misericordia hacia otros porque dice que tener compasión, bondad, ayudar a las personas débiles, a los huérfanos, a las viudas, como dice en la Biblia, lo único que ha hecho es que nosotros no podamos evolucionar como sociedad, porque nos dependemos. Pues, sí, es una debilidad para él. Y entonces él dice, bueno, si toda la historia es amoral y esto así, pues ¿para qué estamos hablando de moralidad? Y esta es la pregunta que todo ateo debe enfrentar. ¿Para qué se meten siquiera en una discusión de esta clase de temas si no existe una base entonces? Uh-huh. Y bueno. Sí, necesitan esa base para desmentirla, ¿no? Lo cual es bastante curioso. Me llama la atención porque Nietzsche tiene ideas muy similares a las de Hitler, por ejemplo, de bueno, pues si son animales estas personas, pues podemos matarlas y no pasa nada. Y pues nosotros sabemos, aunque no tengamos una creencia teísta, que hay situaciones que no podemos aceptar, no podemos hacer sufrir a un niño y disfrutar de ese sufrimiento, porque quiere decir que algo mal tenemos en la cabeza. Así que todos sabemos que por sociedad o por lo que sea necesitamos esa base moral para poder subsistir como sociedad. Para cerrar este capítulo habla del problema principal del cristianismo. Todos sabemos que la moralidad existe, la necesitamos para poder, no sé, no matar al vecino, ¿no? Que prende la música a las 10 de la noche. Pero la cuestión aquí ya mete otro tema de la ética y eso, pero igual se los dejamos para que los vean en el capítulo.
Lo que sí nos parece muy bien cómo termina el capítulo, porque dice, sacar a Dios de la ecuación, de lo que estamos viendo ahorita, no elimina el dolor ni el sufrimiento. Eso pues, está claro, ¿no? No va a dejar de existir el coronavirus por sacar a Dios de esa ecuación. Los deja intactos, pero quitar a Dios sí elimina algo, cualquier tipo de esperanza. En el momento que nosotros agarramos y nos aferramos a esa idea de que Dios no existe y que la vida es así porque los átomos así lo organizaron, quiere decir entonces que perdemos cualquier tipo de esperanza. Y la verdad, perder una esperanza en este tiempo, lo único que va a causar es más enfermedades, más desesperación, ansiedad, ataques de pánico, depresiones, etc. Necesitamos aferrarnos a esa esperanza, que Nietzsche decía que era una debilidad en el ser humano. Pero en realidad, si no tenemos esperanza, entonces, ¿qué tenemos? Y es algo contradictorio. Y ya nomás para cerrar, algo que no viene aquí, pero que sale en la película de la vida de Stephen Hawking. Él decía, mientras hay vida hay esperanza. Y para todos sonó como, qué bien, qué bonito, qué inspirador. Pero es muy triste si te pones a pensarlo bien. John Lennox lo menciona y dice, qué triste, porque quiere decir que su esperanza termina junto con la vida. Y aquí John Lennox, nos habla de una esperanza que va más allá solamente de la vida. Y bueno, ahí está una de las grandes diferencias entre el teísmo y el ateísmo. El sufrimiento existe, claro. El sufrimiento está aquí, pero en un lado el sufrimiento tiene un propósito y hay una esperanza, y de otro lado no. Sí. Sufres porque tienes que sufrir y no hay esperanza. Entonces, en este caso hay que balancearlo, ¿no? Nosotros tenemos una esperanza muy fuerte en Dios y también tenemos esa fe de que va a ocurrir algo positivo con todo esto. Y luego nos deja pendiente una pregunta. Si Dios existe, entonces, y es un Dios amoroso, ¿es compatible con la existencia del coronavirus? Eso ya lo veremos en el siguiente capítulo, que habla, si existe un Dios amoroso, ¿por qué surge el coronavirus? Pero ya después lo platicamos. De verdad esperamos que les esté gustando este libro, que estos videos realmente les sirvan para... de hacerlo ya un poco más corto. Sí, que sirva para complementar más que nada, y si tienen dudas al respecto de lo que tenga que ver con esta cosmovisión teísta, estamos totalmente abiertos, disponibles, y de verdad hasta impacientes por poder responder cualquier duda que tengan al respecto. Sí, nos encantaría. Bueno, okay. Muchas gracias y nos vemos.